Y si hablamos de anabaptistas, iglesias anabaptistas, ahora es para otro curso sobre la historia de la iglesia, pero en la Reforma, el tiempo de la Reforma protestante, tuvimos la Iglesia Católica Romana y luego tuvimos a los reformadores principales, Lutero, Calvino, Bullinger y otros, Farel, otros, y luego tuvimos la Reforma radical. Y radical es las raíces, es la idea. Y estos insistieron en que los reformadores principales no eran suficientemente radicales, no habían llegado a raíces. Y estos reformadores radicales acusaron a los reformadores principales de no haber cortado el cordón umbilical de la Iglesia Católica Romana. Entonces, para estos, los reformadores eran demasiado católicos romanos. Y lo que hicieron es que enfatizaron experiencias en común. Muchas veces trataron de desenfatizar la estructura de la iglesia, enfatizaban el Espíritu Santo y empezaron a veces a enfatizar revelaciones personales que sus líderes carismáticos habían recibido. Entonces ellos tienen existencia hasta hoy. Históricamente, anabaptistas como los menonitas, los Amish, los que viven principalmente como en Pensilvania, Ohio, Indiana, pero hay otras comunidades, y tienen una mínima estructura. Por ejemplo, los Amish, ellos se reúnen los domingos en casas. No tienen iglesias, no tienen oficiales, quizás tienen los ancianos de la comunidad, sirven así, pero mínimo de estructura y mínimo de doctrina, y más bien es una experiencia en común. Entonces podríamos poner aquí anabaptistas. Y podemos pensar en los amigos también, cuáqueros también se llaman. Y han cambiado algunos de estos grupos. Los amigos, por ejemplo, no tenían, y creo que hasta la fecha no tienen sacramentos, pero no tenían oficiales, no tenían pastores, no tenían liturgia, simplemente iban a sus reuniones y se sentaban, y creo que hasta la fecha algunos todavía se sientan ahí y esperan. Esperan hasta que el Espíritu mueva a alguien y esa persona se pone de pie y habla. Y luego se sienta y luego se quedan ahí en silencio y luego otra persona, movido por el Espíritu. Entonces pueden ver que ni doctrina ni estructura se enfatiza, sino una experiencia de un encuentro directo, inmediato con el Espíritu Santo. Podemos pensar también el día de hoy cuáles grupos se parecen más a los anabaptistas. Aunque no trazan su linaje, muchas veces las iglesias pentecostales desarrollan una estructura, pero la alianza no es tanto con la estructura de la iglesia. Tienen doctrina, pero a veces no tan desarrollado como iglesias más históricas. Pero ¿qué tienen? ¿Qué les unifica? Ciertas experiencias que tienen en común. Puede ser como hablar en lenguas o puede ser ciertos dones, pero enfatizan más lo subjetivo. Bien. Para resumir, y luego vamos a tratar de ver un texto que a lo mejor nos puede ayudar. Para resumir, podemos decir que algunas iglesias encuentran su identidad esencial en la estructura, otras en la confesión, y cuando digo confesión no estoy hablando de confesar pecados, estoy hablando de la profesión que tienen en común, la confesión de la fe, y otras en la experiencia. Y es una cuestión de énfasis, porque cada iglesia necesita tener
por lo menos un poquito de doctrina. Cada iglesia necesita tener por lo menos algo de experiencia en común y cada iglesia necesita tener una estructura. Pero estoy hablando de énfasis, cuáles iglesias enfatizan una u otra de estas énfasis. Bien, hoy en día está de moda afirmar la espiritualidad y rechazar la religión. ¿Cuántas veces desde que regresé de México he escuchado, y aún en México escuchaba esto, pero llegando aquí a los Estados Unidos, he escuchado de alguien que históricamente era judío, alguien que históricamente era musulmán, otro que históricamente, o sea, de su trasfondo era católico romano, y otros que eran evangélicos, y tienen la misma como confesión de fe. Dicen, soy espiritual, mas no religioso. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que tengo una cierta experiencia de Dios y quiero retener esa experiencia, pero no me identifico con ningún grupo establecido. Entonces, hasta cierto punto, hoy en día, la religión popular en el occidente, en los Estados Unidos por lo menos, va por acá. Al mismo tiempo, hay gente atraída a las iglesias más estructuradas. ¿Por qué? Porque se han cansado de este énfasis tan subjetivo y están buscando raíces, están buscando solidez. Y estamos encontrando una migración en la otra dirección. Y hemos visto, por ejemplo, grupos acá que están migrando hacia las iglesias protestantes confesionales y a veces más hacia iglesias como la anglicana o hasta la ortodoxa y la católica romana. Entonces, ¿qué están buscando? Pues solidez, historicidad. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Esto más bien no es una crítica todavía, es como una colocación, porque cuando hablamos con otra persona de otra comunidad, muchas veces ni entendemos de qué están hablando, cuando hablan de qué es la iglesia, qué significa ser parte de la iglesia. Entonces espero darles como una manera de pensar en las diferentes iglesias. ¿Tiene sentido? ¿Ya está claro lo que estoy diciendo cuando hablo de objetivo, subjetivo, etcétera? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre eso? Porque vamos a ir ahora a Mateo 16. Mateo 16, y aquí es la gran confesión de Pedro. La gran confesión de Pedro. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En 16:13. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pueden saber quizás que para los católicos romanos este texto es fundamental, porque dicen, ¿sobre quién está edificada la iglesia? Sobre Pedro. Y luego de ahí desarrollaron la sucesión apostólica. Y ellos
han ido para atrás y pueden encontrar sus listas y primero pusieron a Pedro en Roma como el primer obispo de Roma y luego han hecho una lista de todos los obispos de Roma hasta la fecha. Entonces, algo impresionante esta obra que han hecho, diciendo que hay un linaje, una línea continua, que no se ha roto a través de toda la historia, y quien esté en esta línea es el vicario de Pedro, y ahora hablan también del vicario de Cristo, el que está en lugar de, en medio, o aquí en representación de. Entonces, para ellos es contundente sobre Pedro. Pedro, un hombre que existió, no es mi experiencia, es más bien una existencia objetiva, y ellos también tratan de trazar esa sucesión apostólica y dicen es objetiva, existió, aconteció, sucedió, y nosotros estamos así, la iglesia. Bien, si seguimos leyendo, dice entonces, ortodoxos. Dice aquí a Pedro, yo te daré las llaves del reino. Entonces los católicos dicen, Pedro tiene las llaves del reino. En otro texto, Cristo da las llaves del reino a todos los apóstoles. Entonces los ortodoxos dicen, sí, Pedro, pero no solo Pedro. Y ellos dicen que nosotros descendimos de otros de los apóstoles. Pedro no fue el único. Entonces ellos también tienen esta idea de objetividad de un linaje, pero dicen que pues todos los apóstoles. Y seguimos leyendo aquí, y dice, entonces ordenó a los discípulos que nadie dijera que él era el Cristo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviendo él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, encontramos aquí una gran mutabilidad en Pedro. Primero, él dice, tú eres el Cristo, y atina, tú eres el Cristo. Y Cristo dice, sobre ti voy a edificar la iglesia. Y nosotros seguimos leyendo y encontramos que históricamente es lo que Dios hizo. ¿Quién se paró en el día de Pentecostés para predicar a millares? Pedro, y hubo una gran cosecha. ¿Quién fue el primero en predicar a los gentiles y bautizar a los gentiles? Pedro. Entonces, históricamente, ¿qué hizo Dios? Edificó su iglesia sobre el ministerio de Pedro. Abrió a los judíos y abrió a los gentiles al evangelio por medio de Pedro. Bien, entonces podemos decir eso, y está en la Biblia. O sea, no estamos inventando nada, como la cuestión de la sucesión apostólica, que es una reconstrucción, es imposible con los registros históricos que tenemos, de decir esta línea realmente existió. Entonces tuvieron que regresar y llenar huecos y colocar gente, y realmente históricamente no podemos demostrar la sucesión apostólica. Más bien es una creencia buscando historia para apoyar. Pero lo que acabo de decir, tenemos tierra firme. Podemos decir que históricamente, en el libro de los Hechos, Cristo edificó su iglesia sobre la predicación de Pedro. Y cuando seguimos leyendo aquí, encontramos que este Pedro, que es roca de la iglesia, luego de repente empieza a decir cosas que son contra el evangelio, contra el plan de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Quítate delante de mí,
Satanás. Entonces, ¿qué pasó? Pedro objetivamente no cambió. Fue el mismo Pedro, ¿de acuerdo? Pero su confesión cambió. Entonces, cuando es Pedro confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pues es roca de la iglesia. Cuando es Pedro negando la muerte y la resurrección de Cristo y diciendo que no pase, no vamos a permitir eso, pues Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, porque no estás poniendo atención a las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Sí, Pedro como persona muy importante, pero lo más importante es lo que Pedro está confesando. Entonces, aquí que tenemos, yo creo que tenemos base tanto aquí como en el libro de los Hechos para colocarnos en medio de este rango. Decir que sí, la historia es importante, sí, la conexión con las figuras históricas tiene su importancia, pero lo más importante es la cuestión de la confesión de fe, la confesión de la verdad. Entonces, no es el único argumento y hemos salido pues algo de la teología sistemática para hablar un poco de la teología histórica y mucho de esto tiene que ver con otros cursos sobre la historia de la iglesia, pero es imposible pues, tener categorías herméticamente separadas. Pero de este texto y del libro de los Hechos encontramos una base para decir que el concepto que debemos tener de la iglesia no es completamente objetivo, ni siquiera subjetivo, sino pues una apreciación por la estructura que Cristo ha creado, ha puesto, y también y una conexión con esa estructura, una conexión, y también una confesión de la fe que Él dejó, y una confesión de la verdad.